¿Qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo. En esta clase vamos a hablar de lo que es la interlínea. Ya hemos visto cómo funcionaba el tamaño del texto y ahora veremos cómo podemos trabajar el tema de la interlínea. ¿A qué nos referimos con interlínea? La interlínea en realidad es el espacio que hay entre líneas de un texto, contando desde la línea base, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un texto en tipografía Minion a tamaño 34 y con una interlínea de 38 puntos. Igual que hemos visto que los tamaños tipográficos era importante imprimir para ver cuál es el que funciona mejor, con el tamaño de la interlínea también sucede exactamente lo mismo. En función un poco de la tipografía que estamos utilizando, el ancho de columna de texto, el tamaño de la tipografía y sobre todo qué queremos connotar con el texto, decidiremos una interlínea u otra. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes opciones. Veremos que si queremos un texto equilibrado, es la mejor opción de interlínea. Con respecto a la interlineada, por lo general se dice que se supone más o menos que es un 120% más con respecto al cuerpo de texto. Es decir, que si el texto son 10 puntos, el interlineado debería ser 12. Que si el texto son 12 puntos, el interlineado debería ser 14,4. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que esta norma no siempre se puede cumplir porque cuando empezamos a exceder el tamaño del texto en tamaños bastante grandes, las interlíneas no se deben trabajar con esta suposición. Ya que normalmente cuando trabajamos con tamaños grandes, por ejemplo, en este caso, si tenemos una tipografía Minion de tamaño 70, en este caso, para que se lea bien y correctamente, la interlínea ajustada perfecta queda a 70 puntos. O sea que este 120% más pues no funciona. Lo mismo ocurre si todavía hacemos más grande la tipografía. En este caso, incluso la interlínea es menor al tamaño del texto. O sea que siempre que tengamos que maquetar textos grandes, como destacados o como titulares, tenemos que tener en cuenta esto, que siempre la interlínea va a ser igual o incluso a veces en negativo, o sea, menor. Además, el interlineado de un texto está condicionado por varias cosas, ¿no? En un primer momento, pues claro, por la naturaleza del trabajo, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo, proyecto y sobre todo del destinatario, podemos también jugar con las interlíneas. Lógicamente, un texto de libro llevará un interlineado menor que el que puede llevar un catálogo comercial o un catálogo más publicitario, más creativo, ¿no? O más alternativo. Mientras que, por ejemplo, en este caso, una revista que tiene que ocupar bastante páginas con contenido, hay mucho contenido, seguramente trabajaremos con interlíneas más ajustadas, ¿no? En cambio, por ejemplo, en este caso, que es un libro de lectura más pausada, pues podremos ampliar esa interlínea para darle este aire y esta sensación, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo. Incluso en las líneas que se tienen una longitud mayor a 65 caracteres, que era más o menos el estándar, que estaba entre 55 y 70, unos 65 caracteres, siempre tenemos que trabajar con un aumento de espacio entre ellas. O sea que cuanto mayor sea la columna de texto, mayor deberá ser la interlínea. O sea que con columnas de texto muy estrechas, mejor apretar un poquito más el texto, porque es cuando queda mejor. Además, las tipografías sans serif, al carecer de remates, con respecto a las tipografías romanas, ayuda mejor al lector que se reduzca un poco el espaciado de la interlínea, igual que lo mismo con las tipografías romanas modernas, ¿no? También en las tipografías de pantalla, que se visualizan a través de la pantalla, siempre hay que aumentar un poquito más la interlínea para mejorar también la legibilidad del texto. En definitiva, el tamaño del texto y la interlínea tienen una relación que hemos visto ya con el ancho de las columnas de texto y que debe ser de alguna manera armónica, ¿no?, a las intenciones que necesitemos comunicar. Aunque a veces podemos trabajar con las interlíneas con una intención más allá de lo que es armónicamente perfecto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en algunos casos que queremos potenciar un poquito la potencia o la intensidad o la fuerza gráfica de un titular. Pues en este caso podemos trabajar con interlíneas muy, muy apretadas, ¿no?, para dar esa contundencia gráfica que necesitamos. O queremos trabajar con diseños alternativos, rompedores. Una vez ya sabemos las reglas, a veces podemos romperlas, si sabemos romperlas, evidentemente, y podemos trabajar con este tipo de composiciones. O incluso con espaciados entre letras y espaciados entre líneas muchísimo mayores para dar esa sensación más de modernidad.
En la siguiente clase vamos a hablar del párrafo y vamos a ver cómo componer los textos en diseño.